El Sí, día de hoy gracias. vamos a tener con nosotros al profesor Cecilio Tlamitzin. Él nos va a hablar de los planetas lentos y la casa 12. Todo esto relacionado con los mapas natales y también va a mencionar algo lo que corresponde a la revolución solar o a los tránsitos. El profesor Cecilio vive en la Ciudad de México. Él está por allá, constantemente está dando pláticas todos los jueves en la Casa Sede Mundial y entre semana de vez en cuando en algún otro instituto. Tomando en cuenta que la Ciudad de México es una ciudad muy, muy grande, son como 12 millones, ya la zona conurbada son como 40 millones de habitantes, entonces pues tiene mucho trabajo simplemente con trasladarse, por lo cual agradecemos mucho a profesor Cecilio que esté con nosotros el día de hoy y que nos dé esta oportunidad de escucharlos a nombre del colegio. También eres miembro del colegio, pues bienvenido. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias, Francisco, Fernando, todos los que hacen posible pues, estas pláticas. Bueno, pues vamos a ver la casa doceava. La casa doceava, pues ahora sí que es la última que integra el zodiaco. Y pues es una casa muy compleja, muy compleja. Así como los planetas lentos, no es tan fácil interpretar los planetas lentos a partir de Urano, Neptuno, Plutón, porque son planetas más ligados a la psique, más a lo psicológico. Entonces es muy palpable, por ejemplo, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, inclusive. Todavía Saturno, inclusive Júpiter. Pero ya Urano, Neptuno y Plutón, pues son energías muy sutiles que a veces no son perceptibles. Entonces, interpretarlos en una casa tan compleja, tan misteriosa, tan oculta, tan ligado al inconsciente, tan ligado al inconsciente colectivo, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y bueno, por esta ocasión pues no les voy a mencionar sobre el retorno, porque el retorno es un poquito más de ligar la carta radix con la carta del retorno, entonces se necesitan esas dos, o en una forma simple, simplemente nada más con el retorno, pero es igual que cualquier mapa. Como un mapa natal se puede interpretar de esa manera el retorno. Pero si uno quiere buscar más cosas, pues con la carta radix es la carta local. Pero sí los tránsitos. Ahora, ¿por qué estos tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón? Porque estos tránsitos son lentos. Son lentos en su, digamos, cuando se conecta con un planeta, en cualquier aspecto, llámele conjunción, cuadratura, trígono, oposición, etcétera, el efecto es muy duradero, porque como al ser lentos, pues intensifica el tiempo que está en contacto con ese aspecto, con ese planeta en aspecto. Entonces, por eso estos planetas, pues generan cambios, generan algunas veces tensión, y bueno, a veces la tensión, el dolor, pues es propicia precisamente los cambios. A veces sin dolor, pues a veces no se hacen cambios, porque pues ¿para qué hacerlos si no hay necesidad? A veces se necesita la tensión de estos planetas para generar cambios. Y bueno, pues lo vamos a ver primero el significado de la casa doceava. Después los planetas que están, para los que tengan planetas en esa casa, ¿qué significa? Y finalmente, pues vamos a pasar los tres planetas Urano, Neptuno y Plutón por la casa doceava en tránsito para ver qué cambios produce. Y bueno, la casa doceava pues tiene que ver con, pues en una parte tiene que ver con nuestro inconsciente, lo que no queremos ver, lo que no nos agrada, lo que es como el patio trasero de nuestra mente, lo que no se nos apetece ver. Y a veces es lo que mueve en los acontecimientos de una manera tan sutil que nunca podríamos imaginar que es los planetas que estén en la casa doceava. También se puede ver, por ejemplo, el retiro que uno puede hacer voluntario, involuntario. Involuntario, pues las circunstancias, la vida, el aislamiento, una hospitalización, etcétera. Es una forma de aislamiento para una reflexión o una profundización de nosotros mismos. Quien tenga el sol, por ejemplo, en casa doceava, pues parte de su trabajo es lograr esa interiorización y buscar muy en lo profundo de su ser, pues respuestas a la razón de su existir.
Em, También puede indicar, pues ahora sí que todos los males crónicos que va aunado a una determinada conducta, a una determinada forma de ser. También vemos en esta casa todo lo que corresponde a la vida intrauterina. La casa más o menos pues puede tener menos de 30 grados, más de 30 grados, pero si lo dividimos en tres partes, pues vemos, por ejemplo, en esa vida intrauterina qué pasó en los primeros 3 meses, en los segundos 6 meses, en los siguientes otros 3 meses que dan 9 meses, y podemos determinar, digamos, si estaba transitando un planeta, pues qué vivió la madre, sobre todo la madre, qué vivió. Por ejemplo, si estaba transitando por ahí Saturno, pues posiblemente pasaba por un estado de tristeza, de melancolía, de soledad, etcétera, si es que estuviera mal aspectado el planeta. Si estuviera bien aspectado, pues igual, a lo mejor sentiría una gran satisfacción, una tranquilidad, etcétera. La casa doceava también tiene que ver con nuestros enemigos ocultos. Y el primer enemigo oculto que tenemos es nosotros mismos, precisamente porque el no conocernos, a veces nuestra razón, nuestro consciente dice una cosa, pero el inconsciente dice otra. Y a veces, pues hay una manera donde no empatan, hay una forma en donde están en contradicción. Y bueno, pues ya más o menos les di a grandes rasgos el significado de la casa 12. Vamos a ver un poco las láminas. Otros aspectos que tiene la casa 12 es lo elevado, lo místico, lo religioso y las aspiraciones, sobre todo las aspiraciones idealizadas. Pero también, como les había dicho, predispone a la soledad, nuestras tendencias inconscientes, a veces también la inclinación al suicidio como una forma de evasión. Esta casa, con los planetas que tenga mal aspectados, nos habla de una tendencia o al alcoholismo o a la evasión. Y también a los desórdenes emocionales, mentales y a los temores, sobre todo irracionales, las fobias, las manías, etcétera. Entonces, otro aspecto de esta casa también es la capacidad artística, la humildad, la resignación o la aceptación de tu destino a través de las pruebas kármicas de la vida. También puede indicar la desesperación frente a dificultades. Entonces, ya ustedes tienen que revisar en su carta si tienen ahí planetas. El aislamiento también, el retiro espiritual, como les había dicho, consciente o inconscientemente, o voluntario o involuntario, el exilio forzado, el exilio voluntario, los obstáculos ocultos, la renuncia a cosas materiales, las enfermedades largas, graves o graves, más bien son crónicas ahí. Las prisiones, las prisiones a veces no necesariamente es una prisión física, a veces es una limitación de nuestra forma de ser, que de alguna manera nosotros somos los que nos aprisionamos en una forma de pensar o en una forma de actuar. Tiene que ver con los hospitales, sobre todo, pues ahora sí que el, el lugar donde nos lleva la vida a reflexionar, a entrar en contacto con nosotros mismos. Tuve el caso de una compañera de trabajo que no le gustaba ya la relación con los jefes, con sus compañeros de trabajo. El trabajo ya no le gustaba, ya estaba muy fastidiada, muy enojada. Y en una ocasión, pues, ella camina muy rápido, es mucho fuego, es Leo. Y se cayó de las escaleras. Y al caerse de las escaleras, pues claro, le dan incapacidad, se fracturó, me parece que algunas vértebras cervicales. Y entonces como que tuvo tranquilidad, tuvo reposo, tuvo momentos de reflexión y justamente entendió muchas cosas del trabajo. Y cuando se recuperó, ya no regresó al área. Se cambió a otra área y estaba feliz, alegre. Y digo, bueno, ¿cómo esa etapa de en donde uno no quiere descansar o no quiere reflexionar o no quiere tener un momento para esa introspección personal, de alguna manera hacemos que suceda un acontecimiento, ya sea para una incapacidad
para una liquidación del trabajo o simplemente para una enfermedad, provocamos una enfermedad crónica. Aunque cualquiera diría, la medicina no lo aceptaría, que realmente pasa eso con el inconsciente, pero sin embargo, el inconsciente es muy sutil y muy poderoso. Entonces también representa los manicomios, el suicidio, las conspiraciones, la tendencia al crimen o al robo, principalmente al robo. La casa doceava está muy ligada analógicamente con Neptuno y con Piscis. Entonces Neptuno, pues en su mal aspecto, tiende precisamente al robo, a las drogas y a actividades secretas, traiciones, cosas ocultas. Tenía una alumna que trabajaba en un departamento secreto del gobierno. Estaba ligado a la Cámara de Diputados, pero ella nunca dijo de qué consistía su trabajo, pero era de alguna manera como vigilancia pues a los diputados, pero no tenía que decir qué hacían o cuáles eran sus funciones. Y ella estaba ligada a la casa 12 con la casa 6 a través de el planeta regente. Entonces tiene que ver con la soledad. Y esa soledad puede ser que no sea para otra persona externa, parecería que pues cuál soledad. Pero a veces la soledad se puede vivir aún estando rodeado de personas, y eso lo he constatado muchas veces. Tiene que ver también con el vicio, las murmuraciones, pero también la caridad, la religión, los monasterios, la drogadicción, la locura, la protección frente a las pruebas anteriores. Y bueno, pues como ven, pues es una casa en su interpretación muy amplia. También, según algunos autores, pues estudia nuestro pasado kármico. Se entiende que no recuerdo si lo que está en la casa 12 fue el ascendente que fuimos anteriormente. Creo que es así, alguna vez creo que me lo mencionó mi instructor de astrología. Pero bueno, pues eso difícilmente se podría comprobar. Entonces, tiene que ver sus repercusiones, todo lo que se capta. Miren, en la vida intrauterina, pues es como el disco duro de una computadora. Se empieza a grabar, se empieza a grabar, a grabar, a grabar. Y esas grabaciones, depende de lo que capte el feto o el bebé que esté adentro, pues es precisamente va a tener repercusiones en la vida presente. Y la actitud de la persona ante tales limitaciones, y eso también he comprobado. Por ejemplo, un Saturno mal aspectado implica rechazo del padre. Y justamente las personas llegan a vivir ese rechazo, aunque es leve, muy sutil, pero como ya lo traen en grabación, pues igual se hace muy difícil de confrontarlo, de entenderlo de dónde viene. Y así con otros planetas se puede también interpretar todo lo que tiene repercusión, lo que se capte en esa vida intrauterina. Entonces, de ahí que a los bebés se les ponga, bueno, más bien a la madre, que ponga música o algo armónico, relaciones armónicas con la pareja, con la familia, precisamente para que capte pues, un ambiente agradable, un ambiente, digamos, sin tensiones. Entonces, dependiendo de la casa, qué planetas hay o cómo estén aspectados, puede ser una protección ante factores del destino o puede ser un desequilibrio para la persona. La persona puede afrontar este lastre kármico con humildad y reflexión y aceptación del destino, evitando males mayores, o bien si se escurridiza ante el destino y las consecuencias se desatan externamente en forma de enfermedades serias, exilios, traiciones, enemigos ocultos, encarcelamientos. Tenía un amigo que tiene su sol, o tenía su sol ahí en casa doceava, porque ya hace poco me enteré que pues ya se cambió de plano. El sol, él era Virgo y tenía el sol en casa doceava. Y él le interesaba o tenía mucha necesidad de brillar, de sobresalir, de dirigir, del mando, de la autoridad, del prestigio, del reconocimiento.
de reflectores. Y sin embargo, siempre le iba mal, siempre le iba mal. Sí lo hacían, pero de alguna manera terminaban mal siempre esas aspiraciones o esos acontecimientos. Y bueno, pues él nunca se dio cuenta que él tenía que, precisamente, él venía precisamente de esas actividades y ahora lo que necesitaba es una profundización de su, de su ser para, ahora sí que para, digamos, pues evaluar, concientizar, todo a nivel interno. Y bueno, pues ya no está. El karma también actúa sobre las psiques subconscientes del ser humano y puede dar precisamente una sublimación espiritual a las tormentas emocionales y mentales. De hecho, esta casa, al estar ligada a Neptuno, a Piscis, pues le da tendencia o a la parte artística, o a la parte humanitaria, o a la parte espiritual. Entiéndase espiritual como pues ahora sí que una intención de servicio como servicio impersonal, de ayuda a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, algo equivalente como la Madre Teresa de Calcuta. Y, y bueno, de esta manera, pues ahora sí que tiene la fuerza o tiene la empatía para sentir o captar esas necesidades del medio ambiente. Y de esta manera cumple su función, independientemente del planeta que esté ahí o de los que estén, cumple esa función de estar, la razón del por qué está ahí sus planetas en esa casa. Y entonces es una forma de aceptar, y tal vez inconscientemente, ese destino. La casa 12 también puede significar un autoencarcelamiento mediante las drogas, el alcohol. Las drogas y el alcohol no es más que una actitud de evasión, una evasión de no confrontar la realidad. Este sector es necesario para la verdadera purificación interna del ser humano. Alguna vez vi una carta donde tenía Acuario en la casa 7, o sea, era ascendente Leo. Y el regente, que es Urano, estaba en la casa 12. Entonces la persona, pues este encarcelamiento lo sentía con la pareja. Y entonces le digo, bueno, le iba muy mal con su pareja y le digo, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres estar casada o quieres ser libre? Dice, pues es que quiero las dos cosas. Dice, pero, ¿y la pareja, por ejemplo? Porque también estaba ligado el sol. La pareja siempre andaba viajando, era operador, entonces estaba siempre ausente por el interior de la República. Y entonces, pues hay una necesidad precisamente de protección, de seguridad, pero al ser Urano regente de la casa 7 le indica que cuando él llega a la Ciudad de México, está 1, 2 o 3 días, pues siente que la prisiona, siente que le encarcelan, y es cuando quiere liberarse. Entonces es una lucha interna entre una necesidad, digamos, de seguridad y protección y otra necesidad de libertad. Y entonces ahí pues hay que hacer un trabajo con uno mismo. Y pues no, yo creo que no es sencillo. Y yo vi a esta persona y pues hasta la fecha pues no, nunca se casó, pero sí estuvo viviendo junto con dos parejas. Primero, una duró 20 años, la otra duró 12. Y ahora de plano mejor dice ya, creo que me estoy encontrando a mí misma, creo que ya no tengo miedo, ya no necesito que nadie me cuide, dice ya, estoy entendiendo mi propio valor y bueno, pues se está fortaleciendo a través de todas esas experiencias que ha vivido. Bueno, pues ahora vamos a ver qué significa el que esté Urano en la casa 12. Parece ser antagónico porque la casa 12 pues es una casa, como les digo, oculta, de reclusión, de aislamiento o de introspección, como quieran entenderlo. Y Urano es un planeta de libertad, de no ataduras, de no aprisionamiento. Y entonces, ¿cómo va a actuar entonces el planeta en la casa 12? Ahora, entendemos que Urano tanto es un planeta mental, intelectual,
pero también es un planeta intuitivo, que tiene esa facilidad o facultad de conectarse de una manera súbita, inesperada, a la mente superior. Entonces, a la vez que es racional, a la vez que es intuitivo. Entonces, bueno, pues eso le ayuda para la casa doceava, el estar en la casa doceava. Entonces, decimos, la casa doceava pues representa el mar colectivo del cual todos emergemos. Si quieren llamarle inconsciente colectivo, por ejemplo, el 2020, 2021 y todavía 2022, aunque estuvo más acentuado el año pasado, el miedo que vivimos por la pandemia, el aislamiento, el encierro, todo la atmósfera pues flotaba precisamente ese miedo del contagio, del, eh, del, del virus. Entonces, eso es lo que flotaba del inconsciente colectivo. Y entonces vean cómo sí nos impactó de alguna manera y prácticamente vivimos ese inconsciente colectivo y diríamos que a lo mejor ligado a la casa doceava. Entonces, Urano en la casa doceava nos da un tipo de personas que mediante la exploración del inconsciente pueden recuperar un sentimiento de continuidad en todos los procesos históricos y evolutivos, o tener una pauta general sobre la cual basan su vida. Esto porque, pues ahora sí que Urano es un planeta de investigación, es el planeta de los científicos. Entonces, si está en la casa 12, pues ¿qué va a hacer? Pues explorar toda esa área, ahora sí que tan sutil o tan compleja. También Urano en la casa doceava indica correr riesgos o ser diferentes. Ser diferentes siempre es la pauta de Urano, la originalidad. Entonces, estas personas tienen la capacidad de encarar la totalidad del ámbito inconsciente de una manera inventiva, original e intuitiva. Entonces, aunque oculta, porque realmente la casa, pues, o a veces son nuestras necesidades inconscientes muy profundas que a veces no lo manifestamos externamente. Y entonces ahí puede originar un problema de tipo de salud, pues a través de, miren, el efecto de Urano, por ejemplo, y en una casa de enfermedades crónicas, pues tiene que ver con todo lo que representa el sistema nervioso, sobre todo en su parte más compleja, tics nerviosos, calambres, adormecimientos, falta de circulación, etcétera, o enfermedades raras que son poco comunes. Entonces, quien tenga Urano en casa doceava tiene acceso a un caudal de sabiduría ancestral que hay en la mente por las experiencias que se han acumulado en el pasado y heredadas por mediación de pasadas generaciones. Ahí la cuestión es que Urano nos lleva a métodos modernos o antiquísimos, las dos cosas, como por ejemplo la meditación, para esa conexión. Y entonces algunos encuentran la llave de acceso a ese tesoro mediante las drogas o el peyote, los hongos alucinógenos. Pero también la opción es la meditación o alguna capacidad artística, llámenle la pintura, llámenle el teatro, la actuación, la música, todas son actividades de la casa doceava. Y esto le permite a las personas sintonizarse con estas antiguas grabaciones de la experiencia. Recuerden, por ejemplo, que la pintura pues tiene que ver con una conexión interna de lo que uno vive internamente, de lo que uno está sintiendo. Y si no, vean la pintura de Frida Kahlo, expresa todo ese sufrimiento, todo ese dolor. La pintura de Van Gogh con las crisis esquizofrénicas ¿cómo se llama? Que era propio de Urano, las convulsiones que tenía y los problemas que tenía. Entonces, con esto una persona puede, pues, de alguna manera renovarse y liberarse. Urano también en esta casa tiene que ver con una afinidad a movimientos que tiene que ver con mejoras colectivas.
Por ejemplo, la casa 12 tiene las semillas del futuro, así como las remanentes del pasado. Liz Green, que es una astróloga y psicóloga, señala que Urano en esta casa tiene con frecuencia un interés muy fuerte en las ideologías y los movimientos políticos, pero de manera bastante más compulsiva que reflexiva. Entendemos que la casa 12 es una casa de agua. La casa de agua tiene que ver con emociones, sensaciones, empatía. Entonces, más, a pesar de que el planeta es racional, pero aquí parece ser que gana la emoción. Y bueno, pues todos los grupos ocultos que de alguna manera mueven acontecimientos, ese sería un papel de Urano en esta casa. Entonces, Urano pues puede anticiparse, puede percibir lo que todavía está por suceder. De alguna manera es una característica de Urano que siempre se anticipa. Es un planeta vanguardista, pero también visionario. Entonces la casa 12 puede entender, digamos, ciertos movimientos sutiles que se estén dando para un determinado cambio social o colectivo. Si Urano está bien aspectado en la casa 12, las personas tienen muchos buenos consejos que ofrecer, como si fuera un manantial de comprensión y conocimiento por la conexión Urano intuitivo. Casa 12 también es una casa de agua. Si el planeta tiene malos aspectos o aspectos difíciles, no malos porque no hay malos, más bien aspectos de tensión, es posible que la visión se dé desmejorada por las propias neurosis y complejos de la persona, es una proyección hacia los demás de sus propias necesidades o carencias o heridas o traumas, etc. Entonces habrá que limpiar todo ese material antes de que puedan hacer sentir los beneficios positivos de este emplazamiento. También es muy probable que estas personas se dejen apartar de su curso por los sentimientos negativos que hay en la atmósfera. Esta casa es muy receptiva y muy sensible. Entonces, Urano, pues, de alguna manera percibe estas sensaciones y de alguna manera, pues, eh, uno los capta, y a veces no sabe, por ejemplo, si en el ambiente hay mucho nerviosismo, la persona está nerviosa y no sabe de dónde viene ese nerviosismo, porque es una conexión que se da, porque eso se capta en la atmósfera o en el ambiente. También es frecuente que hay interés por otras actividades como la parapsicología, el espiritualismo, o sea, tendencias que son propias de Urano. Hay una profunda renuencia a abdicar de su independencia. Puede ser que a estas personas les resulte difícil asentarse o echar raíces. Y es que ese es el problema con Urano. Con Urano, pues, mientras haya libertad, espacio libre y libre en su forma de ser, de pensar, pues es feliz, pero sucede que la casa es una casa que no empata precisamente con esas características de Urano. Entonces hay una parte que quiere desesperadamente intimidad y seguridad, pero sin saber cómo hacerlo. Pero hacen lo posible por impedir que esto se concrete. Y es probable que al uno estar escudriñando sus propias motivaciones inconscientes, uno pueda liberarse de esta contradicción y los ayude a aligerar esta sensación de soledad y aislamiento. Miren, Urano puede aportar mucho en cuestiones de investigaciones, sobre todo o investigaciones psicológicas o investigaciones terapéuticas o aplicación, por ejemplo, de la tecnología y la ciencia con fines colectivos o con propósito de salud colectiva. Entonces, con esto aligeran esa sensación de soledad y aislamiento. Algunas de estas personas se unen a sociedades secretas o se dedican a trabajar entre bastidores para algún grupo. Y es posible que se afilien a instituciones de naturaleza progresista o en algún sentido excepcional, que puede ser un sindicato, puede ser un grupo ecologista, un grupo de ayuda humanitaria, un grupo de reforestación, un
grupo como la Cruz Roja, etcétera. Puede ser diversos grupos donde es siempre, porque la visión de Urano es el bienestar colectivo, el grupo. Al actuar como canales por cuya mediación se establecen las ideas y las tendencias nuevas, estas personas pueden revolucionar o perturbar el funcionamiento de cualquier institución con la que se encuentren relacionadas. Por ejemplo, si tienen en la casa 6 a Acuario y el regente, que es Urano, lo tiene en casa 12ª, ahí aplicaría esto que dice. Dice, perturbar el funcionamiento de cualquier institución a que se encuentren realizados. Conozco una persona que tiene este caso. Y la persona pues propone mejoras en la empresa, propone otras formas más vanguardistas para solucionar problemas, pero sucede que lo hace de una manera a veces errática, a veces con cierta rebeldía, y pues no le hacen caso, simplemente. Y nunca le van a hacer caso si actúa de esa manera, porque es muy creativa la persona. Entonces, ahí puede aportar bastante en el área laboral, pero el hecho de tener Urano en la casa 12ª, ahí es donde no ha encontrado la forma adecuada que represente el planeta, digamos, para hacer esos cambios que les daría, digamos, una mejora en el terreno laboral. Entonces, algunos periodos también de confinamiento o de encierro pueden producirles también efectos sorprendentes. Pues recordamos que la casa 12ª es como estar en silencio y estar escuchándonos a nosotros mismos. Entonces, personas con estas características que no habían reconocido una necesidad de apartarse temporalmente de la vida, han traído hacia sí como consecuencia accidentes o enfermedades que los obligaron a hacerlo. Es lo que les decía. A veces las necesidades, cuando uno no escucha su cuerpo, cuando está agotado, cansado, cuando está muy estresado, pues hace falta unas vacaciones, ir a la playa, ir a la montaña, encontrar un momento de estar con nosotros mismos. El no hacerlo implica que la vida lo haga por nosotros, a través de un accidente, a través de una enfermedad. Y y con la influencia uraniana, pues es súbito, repentino, que sucede en un abrir y cerrar de ojos. También son posibles vuelcos súbitos de la fortuna. Algo que parecía ominoso y amenazante puede resultar completamente diferente de lo que se esperaban y viceversa. Podría ser fructífero indagar cualquier cosa fuera de lo común que pudiera haberle ocurrido a la madre durante el periodo de gestación, ya que de alguna manera es probable que eso haya dejado su impronta en la psique en desarrollo del embrión. Esto significa que si está Urano en la casa 12, implica que la madre vivía tensiones nerviosas o vivía estrés, o puede ser que haya sucedido un acontecimiento fuera de lo común. Urano es un planeta donde las cosas no son comunes, las cosas son inesperadas, las cosas se dan de una manera sorpresiva. Entonces, ese es el actuar de Urano. Entonces, la madre pudo haber pasado por esta situación. Entonces, esto queda en la grabación del bebé y esto va a tener repercusión en su vida adulta, porque ya está ahí en ese disco duro esa grabación de ese acontecimiento. Yo he tenido casos de alumnos que han tenido estas experiencias, pero no recuerdo ahorita cómo lo manejaron ya de adultos. Y bueno, pues ahora vamos a ir con Neptuno. Neptuno pues es análogo a la casa 12ª y a Piscis, entonces prácticamente Neptuno pues está cómodo en esa casa. Miren, aquí les puse a Neptuno. Claro, hay que considerar Neptuno, la casa 12ª es la casa 12ª, pero también hay un signo, aquí por ejemplo está el signo de Libra.
Entonces aquí, por ejemplo, en esta carta, que es cualquier carta, pues podría traer en el inconsciente afinidad con la música, con el arte, con la decoración, con lo estético, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué significa que Urano esté en la casa 12ª. Puede denotar tendencias muy fuertes al escapismo. Sus ensoñaciones o fantasías pueden adueñarse totalmente de ellos y es probable que se mantengan al margen de la vida, creándose su pequeño mundo para vivir en él. Entonces, Neptuno, pues igual también es un planeta. La función del planeta Neptuno es disolver. ¿Qué disuelve? Las estructuras rígidas. Es un planeta de conexión intuitiva con lo superior, pero a veces eso superior a veces no se puede comprender. Entonces, sobre todo cuando una persona está en un terreno muy instintivo, pues no puede percibir las cosas sutiles. Entonces, lo más que puede hacer es a través de artificios, como puede ser, digamos, las drogas, los hongos, alucinógenos o cualquier droga, de una manera, pues, puede, digamos, hacer que no sea tan fuerte esa realidad. Pero también tiene que ver con la fantasía. Y a veces la fantasía puede confundir, digamos, con la realidad, confundirse con la realidad. Neptuno, pues, es un planeta precisamente que nos lleva a la fantasía. Sus vibraciones son muy sutiles, y lo mismo que hace una persona muy elevada espiritualmente, también lo puede hacer un loco fanático con cierta creencia. Para la mayoría de las personas que tienen a Neptuno en esta casa, necesitan periodos de retiro y soledad para volver a centrarse y para purificarse del smog psíquico. O sea, el smog psíquico no es más que el ambiente, lo que hay, porque son muy receptivos y captan todo. Y se quedan con eso que captan. Pues ahí lo dice, que han ido absorbiendo y acumulando durante toda la interacción con otros. Un efecto extremo de Neptuno en esta casa puede ser el ejercicio sobre quienes sienten que ellos no tienen control alguno sobre lo que sucede. Bueno, los psicólogos lo llaman un foco de control externo. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que hay fuerzas y como ellos son muy sensibles a esas fuerzas, pues las captan, pero a veces no las manejan adecuadamente. Si bien Neptuno nos pide que reconozcamos una autoridad superior a nosotros, una negación total del poder y la responsabilidad personales no es una situación sana. O sea, siempre tener Neptuno se supedita a un poder precisamente mayor, a una autoridad superior. Pero el negar ese poder o hacerlos responsables, pues también no es sano. No es sano porque nosotros tenemos que estar, digamos, como decía el maestro Estrada, los ojos, la mente en lo superior y los pies en la tierra, en la realidad. Y lo mejor es controlarla donde sea que esté emplazado el planeta. Hay estudios que han relacionado la depresión y otras formas de psicopatología con las personas que sienten que han perdido la capacidad de dirigir su vida. Sobre todo personas que son muy dependientes emocionalmente o personas que muy débiles de voluntad o que les gusta que otras personas los manejen. Entonces, de modo similar, por ejemplo, los que tienen Venus en la casa 12, pues de alguna manera expresan talentos, capacidades artísticas, gusto y esa sensación de llenarse internamente. Pero los que tienen a Neptuno sufren porque el mundo no siempre está a la altura de sus expectativas de lo que podría ser. Pero esas expectativas puede ser que no sean reales, pueden ser que sean utópicas y puede ser que a lo mejor sí se dé en alguna época futuro, pero de momento a lo mejor no es posible.
Y por más que la falta de belleza en el mundo los hiera, también pueden ser que su sensibilidad a la belleza sea un medio para su propia autocuración. Pues de hecho es una, una capacidad que tienen de conectarse con el ritmo, todo lo que implica ritmo, todo lo que sintonice una conexión del alma. Puede ser un olor, puede ser un sabor, puede ser unas notas musicales, puede ser una sensación de un perfume. Todo eso tiene un efecto regenerativo sobre la psique y todo eso nos conecta con experiencias agradables o desagradables. Por ejemplo, si nosotros vamos al cine y vemos una película, y siempre las películas pues necesita el sonido para enfatizar, digamos, una etapa de suspenso, de romanticismo, de ternura, de enojo. Imaginen si vamos al cine y no hay estos efectos, simplemente la actuación de los actores no nos dice nada. Entonces, la conexión de la música es lo que nos hace que nosotros nos adecuemos a sentir ternura, a lo mejor nos sintonicemos o a veces pensamos que estamos metidos en la película y todo eso lo logra la música. Y la música es de un Neptuno en casa doceava. Si estas personas hacen tiempo en la vida para contemplar un crepúsculo, demorarse junto al mar una noche, que se puedan ver las estrellas, meditar en una capilla donde la luz se filtre a través de los vitrales, o acudir a un museo para deleitarse con su cuadro favorito, no sería raro que así puedan revitalizar una psique a la que el mundo fatiga. Pues esto, miren, no nada más los que tienen Neptuno en la casa doceava, inclusive quien no lo tenga. A veces no hay tiempo para nosotros mismos. No hay tiempo porque siempre estamos en búsqueda de un ideal, o tenemos ansiedad de vivir, o de tener logros, de tener éxito, y a veces no nos damos ese tiempo, o esas vacaciones, o esa paz que podríamos alcanzar con el sentarse y meditar unos 15, 20 minutos, estar, digamos, recorriendo nuestros senderos internos, pues eso, así que entraríamos en contacto con este dios planeta, Neptuno. Nos sintonizaríamos con su frecuencia, sus vibraciones altas. La belleza también tiene un poder de autotrascendente y de revelación. El de abrir a Neptuno en la casa doceava hacia posibilidades y mundos nuevos que otros quizás no puedan siquiera vislumbrar. ¿Por qué? Pues porque se puede vibrar en la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión uno puede hacer posible todo, que es el caso de un pintor, vibra en la cuarta dimensión, un artista vibra en esa, y también por la imaginación que tiene Neptuno, de llevarlos a mundos sutiles. Y esos mundos sutiles, pues a veces los vivimos cotidianamente, pero no los percibimos de una manera así, de tener el tiempo o el espacio o los instantes para sintonizarlos. Asumir la responsabilidad de buscar las bellezas en la vida no habrá de borrar milagrosamente todos los problemas que uno pueda tener, pero sí puede aliviar un poco la carga y equilibrar la tendencia a la insatisfacción. Entonces, de alguna manera, yo conocí una persona que vivía por un sufrimiento, por una ruptura de pareja. Entonces, en un principio se la pasaba llorando, era una mujer, la pasaba llorando. Pero como ella tiene el sol conectado con Neptuno, se le ocurrió que a ella le gustaba mucho el baile, le gustaba el baile árabe. Y de alguna manera empezó a practicar el baile árabe. Y luego ya después cualquier baile, pero ella se conectaba con la música. Y de alguna manera de esa forma de llanto y de sufrimiento que tenía, se veía feliz, alegre. Y cómo el cambio lo hace muy sutilmente la música y el baile. O sea, las dos cosas unidas. Y pudo salir adelante muy rápido precisamente con esa expresión que empezó a
pues, adquirirla como hábito. Ahora sí que en lugar de meditar, se ponía a practicar el baile árabe. Otra forma también es hacer un servicio hacia alguien, ayudar a alguien, o sea, hacer su obra del día. Eso también, sin esperar, sin hacerlo por conveniencia, sino simplemente por el placer de ayudar a alguien. Esto además le da un sentido de vida. También quien tenga Neptuno en casa doceava, hace falta también un poco de sentido común. Hay quienes se precipitan totalmente en las vidas ajenas, como un modo de evitar la suya propia, al fin y al cabo un tipo de evasión. Resuelve los problemas ajenos, más no los propios. Sin embargo, Neptuno en la casa doceava podría trabajar con muchísima eficacia en hospitales e instituciones. A veces no es que la casa doceava en reclusión, no es que uno tenga que estar en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. Puede ser un trabajador del hospital o de la cárcel, un guardia de seguridad, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, o sea, son muchas formas que como uno se pondría en contacto con la casa doceava. Porque uno a veces cree que la casa doceava, pues va a ir uno a la cárcel, va a terminar en un hospital por una enfermedad crónica. A veces no es así. A veces es donde uno fluye mejor al prestar un servicio en estas instituciones. También hay personas a quien o empleados que les gusta trabajar en museos, bibliotecas y galerías de arte. Galerías de arte tiene que ver con Neptuno. El bibliotecas pues, igual también tiene que ver con ese mundo de aislamiento, y los museos. Aunque los museos son saturninos, las bibliotecas son mercuriales, pero igual la sensación de estar tener poco vínculo con varias personas, pues de alguna manera es un trabajo que les permite estar también consigo mismo. Y dice, bueno, de esos lugares que protegen y preservan la sabiduría, la belleza y los tesoros del pasado y del presente. Quien tenga Neptuno en la casa 12, le hará bien meditar sobre la idea que Carl Jung decía, que en la vida hay ciertos problemas que no se pueden resolver, sino solo dejarlos atrás. Es muy común que uno diga, no, pues ya olvídalo, ya pasó. Pero pues, ¿cómo? ¿Cómo lograr que uno olvide? No, no lo puede uno olvidar, jamás puede uno olvidar las cosas, pero sí puede trascenderlos, sí puede hacer un trabajo de aceptación y de entender la experiencia para qué, cuál fue su fundamento, cuál fue el objetivo de esa experiencia, a qué nos llevó. Porque eso de olvídalo ya, bórralo de tu mente, no. Es necesario que esté esa experiencia porque de alguna manera nos dio una determinada lección. Aparece un interés o un punto de vista nuevo y gracias a esta ampliación de la visión, el problema insoluble pierde urgencia. En un nivel estamos atrapados en una tormenta, que es típico de la casa doceava. Pero verla desde un nivel diferente nos impone un cambio de perspectiva, como el quien desde la cima de una montaña contempla la tormenta que ruge en el valle. O sea, imaginen que están ascendiendo una montaña. Quien apenas está subiendo la montaña y un observador ya llegó hasta la cima, pues para él, el observar al que está subiendo, pues es pasado para él. Él está en presente, es arriba. Pero el que va subiendo, hasta que no llegue a la cima, pues es futuro. Cuestión de percepción. Y quien llega hasta arriba, pues tiene una percepción más completa de las cosas. Pero quien está abajo de la montaña, pues no tiene el panorama completo. Por lo tanto, puedes suponer que al llegar a la mitad de la montaña, se va a encontrar esto, se va a encontrar lo otro, no va a poder, se va a cansar, se va a agotar, etcétera. Pueden ser muchas situaciones. Entonces, el cambio de perspectiva es muy importante de ver, por ejemplo, lo que dejamos atrás, nuestras experiencias, hacia dónde nos han llevado, qué logramos o qué aprendizaje sacamos de esa experiencia. Pero la tormenta sigue estando ahí, sigue siendo importante, pero estamos por encima de ella. O sea, estamos aceptándola.
no olvidándola, no frenarla o comprimirla, sino estamos conscientes de la razón por la que vivimos esa experiencia. Entonces, los que tienen a Neptuno en la casa 12 tendrán que aprender lo bueno y lo malo, lo perfecto con lo imperfecto y lo bello con lo feo. Porque, pues, desafortunadamente para muchos, lo que es la casa 12, la casa 8, la casa 6, pues parece que no son casas muy felices. La casa 6, pues las cuestiones de salud. La casa 8, pues las crisis, las heridas que traemos de nuestra infancia, las confrontaciones, las transformaciones que nos obligamos a hacer. Y la casa 12, pues el aislamiento, las hospitalizaciones, etcétera. Pero sin embargo, son casas de crecimiento para el alma. Vamos a ver ahora Plutón, el último planeta en la casa 12 para los que tienen Plutón. Miren, Plutón, por ejemplo, como dijimos que es la etapa intrauterina, si alguien tiene a Plutón de manera inarmónica, pues hay una tendencia siempre o una ansiedad de siempre entender que el mundo es un mundo de lucha, es un mundo de conquista y es un mundo de manejar el poder, de llegar a lo más alto. Entonces, ahora, Plutón es un poder interno, pero también es un poder de transformación. Y es un poder, digamos, también es un tesoro de adquirir conocimiento. Entonces, Plutón en la casa 12 hay necesidad de enfocar con más claridad todo lo que hay oculto, débil o no desarrollado en la psique. Algunas personas pueden estar tan asustadas de verse abrumadas por la naturaleza o la intensidad de sus impulsos y complejos más profundos que ejercen sobre ellos un rígido control. El problema con Plutón es que queremos tener control de todo. Y parece que en ese afán de tener control, se nos salen las cosas de control. Y es ahí donde sufrimos, padecemos, es ahí donde se nos complica el asunto. Porque al perder control precisamente de lo que queremos controlar, ahí está nuestro talón de Aquiles. Entonces hay heridas que no hay persona que no traiga heridas. Todos traemos heridas. Mucha gente dice, pues, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué hago para trabajar, para transformarme, para elevarme espiritualmente? Pues revisas tu infancia. En tu infancia se dan muchas veces las heridas. Miedo al abandono, miedo al rechazo, la humillación, la traición, etcétera. Entonces, esas heridas de alguna manera se adquieren en la infancia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues revisa qué heridas traes. Porque esa es la profundidad de Plutón que nos lleva a indagar, a descubrir todo nuestro ser interno, qué traemos de conflicto interior. Sin embargo, es muy frecuente que lo suprimido no sean solo urgencias neuróticas, sino también impulsos positivos y sanos, claro, hay de las dos formas. Abraham Maslow señala que mucha gente no solamente se evade de lo que considera negativo en sí misma, sino que bloquea también lo que tiene de divino y laudable. Y llamó esta actitud el complejo de Jonás, el miedo de nuestra propia grandeza. Vamos a suponer que la madre vive una experiencia plutoniana, una experiencia fuerte. Vamos a suponer que una tendencia al aborto, cuando el bebé está en su vientre. Entonces, de alguna manera, eso en la edad adulta hace que esta persona tenga mucha intensidad en lograr algo, en lograr éxito, por ejemplo. Y sucede que sí lo logra y llega a un nivel donde dice, bueno, tú vas a ser gerente o subdirector o director de esta empresa. Y entonces es ahí donde precisamente viene ese complejo de Jonás, que puede pensar de que, pues no creo que dé la ancho, creo que es mucha responsabilidad para mí, creo que es mucho paquete para mí, creo que mejor no le entro. Y es precisamente él
el factor de lo que dice aquí, que se bloquea. Otro ejemplo, una persona, por ejemplo, viene de una tradición de sus abuelos, sus papás, de malos matrimonios. Y sucede que esta persona pues es feliz en su matrimonio, pero de pronto se da cuenta inconscientemente que no puede ser feliz, porque es como traicionar el linaje del cual viene. Entonces no puede ser que esta persona disfrute tanta felicidad cuando sus padres, sus abuelos no la disfrutaron. Entonces inconscientemente se sabotea la relación. Otro ejemplo, hay personas que no quieren casarse. ¿Por qué? Porque han visto cómo han sido los matrimonios de sus padres, abuelos, toda la familia. Entonces, de alguna manera busca relaciones o relacionarse con personas que sabe que nunca se va a casar, que sabe que, pero no por decisión de ella misma, sino por decisión de las circunstancias o de otras personas. Entonces, de alguna manera establece ese tipo de relaciones, por ejemplo, con personas que ya son casadas, personas que ya tienen hijos, personas que han tenido familia, precisamente porque ahí de alguna manera hay una justificación, decir, por esto no lo logré. Y esto es todo lo que se ve con Plutón en la casa doceava, o este complejo de Jonás. Bueno, seguimos. Parafraseando a Maslow, tiene miedo de llegar a ser lo que atisban en sus momentos más perfectos. ¿Por qué? La respuesta condensada al máximo es la angustia de muerte. Y muerte, pues no nada más en el sentido físico, muerte en el sentido de, pues, de aniquilación a veces de nuestra forma de ser. Miren, nosotros desde que nacimos ya no tenemos los mismos huesos, las mismas células, las mismas uñas, el mismo cabello, los mismos ojos. Todo ya está renovado. Y sin embargo, en esencia somos los mismos. Ese es el poder de Plutón. Plutón, todo ya se renovó, ya cambió. Pero sin embargo, en esencia, internamente está ese planeta. Porque Plutón rige la herencia genética, rige la réplica de proteínas, rige la plantilla, digamos, del ADN. Entonces, ese es el poder que tiene este planeta. Entonces, todo cambio los pone sumamente ansiosos, porque significa la disolución de lo que ellos ya saben que son. Pues uno quiere permanecer, a lo mejor en lo que nos da seguridad, en lo que nos da confianza, pero cuando afrontamos una experiencia diferente, pues es precisamente. Y esto pues es muy palpable en el ritual de iniciación, que tenemos que morir en una forma de ser para renovarnos o abrirnos a más posibilidades. Es la búsqueda del héroe solar, que tiene que buscar nuevas experiencias. Entonces, el crecimiento exige que se rompan las pautas existentes o que se renuncie a lo que es familiar. Y en algún nivel profundo, ellos equiparan este tipo de cambios con la muerte misma. Pues claro, nosotros vivimos continuamente muchas muertes. Cuando nacimos del útero, dejamos el útero, fue una muerte. Y entramos a un útero mayor, que fue la madre. Y después nos salimos de la madre y entramos a otro útero que es la familia. Después otro útero que es la sociedad. Después otro útero que es el país. Después otro útero que es el planeta. Y siempre estamos renovándonos y muriendo y renovando nuestras células, simplemente nuestras células. Al día perdemos millones de células de neuronas. Entonces, todo esto pues es algo de la muerte de Plutón. Entonces, una parte de ellos está desesperadamente ávida de crecer y desarrollarse. Pero hay otra parte que se monta todas las campañas posibles para defenderse de algo que la persona inconscientemente siente que está tratando de matarla. Entonces, pues ahora sí que son sensaciones de el no cambio, del mantenerse en el status quo. Y Plutón, el efecto de Plutón es que arranca de raíz, quita todo lo podrido, todo lo inservible, todo lo caduco, todo lo que ya no es posible, digamos, que continúe así, para una transformación, para un cambio. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pues es que yo ya no quiero hacer, yo ya no quiero
que haya más cambios. Yo así vivo estable, feliz, pero sucede que la vida no es así. Entonces, de alguna manera, llega la crisis y rompe su esquema. Y en la crisis es precisamente cuando uno reflexiona, cuando uno se va a la casa doceava. Y con Plutón, es decir, o te renuevas o mueres, morir o renovarse. Pues la opción pues, es renovarse. No hay otra, porque nadie se aniquila a sí mismo, ¿verdad? Siempre hay un instinto de conservación y de lucha. Entonces, mientras no localicen su profundo terror existencial del no ser y se reconcilien con él, estas personas van a seguir desplazando su miedo sobre cualquier cosa que amenace con cambiarlos. Eso es por la casa doceava, porque en otra casa Plutón actuaría diferente. Mientras no sepan que tienen miedo de morir, no podrán vivir plenamente. O sea, el miedo a la vida, el miedo a la muerte es el mismo miedo a la vida. Mediante el análisis de los sueños, la introspección, la terapia y otras técnicas y ejercicios diversos, los que tienen a Plutón en la casa 12 pueden liberar la energía encadenada en complejos inconscientes y encauzar hacia el reforzamiento y edificación de la personalidad total. Claro, pues esto se necesita terapia de alguna manera con un profesional. Y también hacer la introspección profunda a través de las técnicas que nosotros manejamos, el yoga, la meditación, la iniciación, todo eso nos lleva a nuestro ser interno. La sociedad de alguna manera nos pone capas. El ser, pues, imagínense un puntito y un círculo, otro círculo, que es la sociedad, nos pone capas, personalidad, imagen, y nos lleva a lo humano, o sea, del ser queda envuelto en tantas etiquetas y lo humano queda afuera. Hacia ahí nos lleva la sociedad. ¿Y qué pasa con la iniciación? Que es al revés, nos lleva de lo externo al interno, al ir quitando esas capas para reencontrarnos con nuestro ser y lograr esa comunión ser humano, o sea, las dos partes, el equilibrio, lo humano y el ser actuando en un equilibrio. Entonces, incluyendo sus facultades intuitivas dice encauzarlas hacia el reforzamiento y la edificación de la personalidad total, incluyendo sus facultades intuitivas y emocionales superiores. Entonces, los que tienen a Plutón en casa doceava están bien equipados para esta indagación en lo que es débil, bloqueado o oculto, o falta en la psique. Plutón, pues ya sabemos que es el dios Hades, que es un dios intratable, un dios aislado, pero que está en las profundidades de nuestra psique. Y desde ahí está operando y moviendo todo su poder, porque recordamos que es Pluto. Pluto significa el rico, de acuerdo a la mitología griega. Entonces Pluto pues es el que se enriquece internamente. De hecho, no hay para ellos lugar más apropiado para ejercitar la naturaleza investigadora innata de Plutón que la casa de los enemigos secretos y de la actividad entre bastidores. Plutón es un planeta de intuición que percibe todo lo aparente, todo lo superfluo. Entonces tiene esta capacidad como de detective o de rayos X de ver lo real, lo profundo. Entonces, y además de investigación, es un detective Plutón. Entonces, ¿qué va a investigar? Pues la casa doceava. ¿Qué es lo que tenemos en la casa doceava? Pues a veces nuestros traumas, a veces nuestras heridas. Y en vez de esperar que las partes coléricas y descuidadas de su propia psique salgan en su persecución, harían bien si ellos son los que emprenden esta cacería. Entonces, en la casa 12 es posible usar la energía destructiva asociada con Plutón para hacer desaparecer lo que ya está anticuado y constituye un obstáculo para el nuevo crecimiento. Es como quitar la escoria, quitar lo podrido. Recordamos que en los 12 trabajos de Hércules, Hércules vence a la hidra de Lerna cuando la saca a la luz. Saca la raíz a la luz, porque la hidra estaba en el fango,
en lo, digamos, en lo corrompido, en donde no llega la luz. Entonces, sacar las raíces a la luz, pues es precisamente es la conciencia. Recordemos que una planta siempre está en busca de la luz. Pónganla en un rincón lo más oscuro de su casa y siempre va a orientarse a donde haya luz, a una ventana, una puerta. Entonces, la energía destructiva puede ser impropiamente desplazada o desatada exteriormente en forma traicionera. O puede volverse peligrosamente contra nosotros mismos, que esa es una tendencia. Recordemos que Plutón es análogo a Escorpio, y Escorpio tiene esa tendencia, o Plutón, de autodestrucción. O sea, que dice, yo no te puedo destruir, pero te destruyo aunque yo me destruya. O vivo ese proceso, me autodestruyo, a ver, tengo el poder para regenerarme, como el ave fénix, de resurgir de las cenizas. Es el poder plutoniano. Pero aunado a la casa doceava, pues es todo lo que hay en nuestra psique enterrado. La dificultad para quienes tienen Plutón en la casa doceava reside en que no tienen que vérselas simplemente con el inconsciente personal, sino también con el inconsciente colectivo, que es también lo que estábamos viendo con Neptuno. Todo también se capta en el inconsciente colectivo. En el modelo médico contemporáneo plantea la teoría de que en el organismo hay siempre presentes bacterias y virus nocivos, pero que la persona sana y fuerte es capaz de defenderse de sus ataques. O sea, que no todos se contagian de un virus o una bacteria. Y esto es precisamente de que, por ejemplo, de que no todos tenemos que, o sea, no todos captamos lo que hay en ese inconsciente colectivo. Y aquí les puse una imagen que el consciente pues es lo menos que se ve. El inconsciente pues puede ser inconsciente individual, grupal, colectivo. Colectivo pues, puede ser toda, por ejemplo, en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que un solo personaje que fue Hitler pudiera haber manejado masas con un determinado fin, o hacerles creer que eran una raza superior o en busca de la raza aria? Es un inconsciente colectivo, o sea, una capacidad plutoniana. En todas partes de la sociedad hay estrés, pero algunas personas tienen más capacidad que otras para impedirle el acceso a su organismo. O sea, puede ser muy estresante, pero una persona puede no sintonizarse con ese estrés. Entonces, los que tienen a Plutón en la casa doceava son más sensibles a lo que haya de oscuro, destructivo, aplastante en la atmósfera. Quien que tenga en la misma casa, por ejemplo, a Venus bien aspectada. O sea, es muy diferente el efecto de cada planeta. Y más Plutón porque pues tiene que ver con lo compulsivo, tiene que ver con todo lo contracturado, todo lo enterrado, a diferencia de un Venus. Un Venus vibra muy bien con la casa doceava, porque pues, de alguna manera es análogo, está exaltado accidentalmente el planeta. Entonces, toda la cuestión del arte, de la expresión musical, artística, pues hay una gran diferencia a Plutón. En tanto que en ese emplazamiento Venus puede sentir que el amor está en el aire. O sea, simplemente por tener el planeta ahí, su percepción es muy diferente a quien tenga Plutón. Porque quien tenga Plutón, su percepción es de que pues todo está mal, todo está podrido, todo hace falta una renovación. En cambio, Venus pues va a olfatear que hay amor en el aire. Y así cualquier otro planeta. Es la conexión que hace la casa doceava. Algunos de estos nativos pueden verse inconscientemente absorbidos por lo que otros han reprimido. Por ejemplo, los impulsos sexuales, los enojos, la hostilidad, etc. Plutón tiene que ver con enojos, con rabia contenida, con resentimiento, con problemas de tipo sexual. Perdón. Por ejemplo, que un niño con este emplazamiento asuma el papel de chivo emisario o paciente explícito de la familia. Cuando las tensiones se elevan demasiado en casa, es él el que se enferma, o es él el que
actúan de forma compulsiva incendiando la escuela. Entonces hay alguien que absorbe esa vibración plutoniana o se sintoniza con esas tendencias plutonianas. Iniciar una conflagración sirve a dos fines: da expresión concreta a las emociones que él siente en torno de sí y sirve para que la unidad constituida en la pareja parental se aparte de sus propios problemas interpersonales. O sea, es una forma de trabajar precisamente a Plutón. Plutón en esta casa puede encontrar mayor sensatez en sus acciones, en su comportamiento, si consideran lo que hacen y lo que sienten en relación con una visión más amplia de las cosas. Claro, porque pues, es un planeta de renovación, pero también de renacimiento. A propósito, Vladimir Putin tiene a Plutón en conjunción con el medio cielo. Entonces, esta capacidad le da una capacidad de poder y él es ascendente Escorpio. Entonces, y tiene una conexión de Plutón con Marte en su carta natal. Y ahorita hay una conjunción todavía de Marte con Plutón. Entonces, quiere decir que esta conjunción, digamos, en tránsito, está impactando sobre su carta natal y su personalidad e imagen. La imagen es la casa 10, la personalidad la casa 1. Entonces, de alguna manera lo mueve en una forma compulsiva. Bueno, eso es lo que se ve a su mapa. Quién sabe, habría que platicar con él para ver si es cierto. Entonces, la casa 12 representa el gran todo del cual provenimos y dentro del cual nacemos, etapa intrauterina. Plutón tiene que enfrentarse con los aspectos menos placenteros de esta herencia, lo que llamamos la sombra colectiva, todo aquello que la sociedad en su conjunto considera feo, inaceptable. Llámenle el adulterio, llámenle la traición, llámenle la venganza, etc. Entonces, es probable que a estos nativos se les requiera que reconozcan, que integren y, si es posible, que transmuten la cólera, el enojo, el odio, el resentimiento. Todo eso es, o sea, Plutón al estar mal configurado en la casa onceava, pues hay una cuestión compulsiva de enterrar estas tendencias, que pueden ser impulsos sexuales, pueden ser enojo, rabia, etc. Entonces, la furia y la destructividad acumulados a lo largo de siglos. En este sentido, son los encargados de la unidad de procesamiento de basuras de la sociedad, ya sea que actúen en sentido psicoanalítico. Pues ahora sí que todo lo que capta el inconsciente, pues igual. Esto lo va a captar, pero de una manera de lo podrido que se capta en la atmósfera. Entonces, la sombra colectiva, y así liberan esa energía reprimida o que la recojan dentro de sí, encuentran una manera creativa de transformarla y encauzarla. También, desde otro punto de vista, son personas que se esfuerzan por transformar instituciones anticuadas o que organicen campañas para cambiar las leyes que ya no funcionan como deberían. O sea, ya no son funcionales. Con frecuencia, a veces de maneras oscuras y misteriosas, estas personas facilitan cambios en el nivel de lo colectivo. Y a veces lo pueden hacer cambiar a través de guerras. Porque Plutón pues, tiene que ver también con guerras o inclusive en forma indirecta a través de los asesinatos o a través, por ejemplo, de este grupo extremista de Medio Oriente, los ISIS. O sea, son cosas que obligan a hacer cambios en las leyes. O los cárteles, por ejemplo, que cometen asesinatos muy crueles. Todo eso implica hacer cambios en las leyes. Es posible que estas personas necesiten apartarse periódicamente de la vida cotidiana para poder hacer frente a los complejos emocionales movilizados por las interacciones sociales. Claro, la casa doceava, para ponerse en contacto consigo mismo. También podría verse significativamente afectados por enfrentamientos con las instituciones, tal vez confinamientos en hospitales o prisiones. Es que ahí va a ser
ahí va ahora sí que a detonar todas esas cosas que ya a lo mejor ya no se pueden contener. Plutón en esta casa también confiere la capacidad de transformar una crisis en algo productivo y útil. Por ejemplo, un cáncer. Un cáncer, si nosotros le preguntamos a una persona que ha tenido cáncer, que nos dé su opinión con respecto a esta enfermedad, la persona seguramente va a decir que es lo mejor que le pudo haber sucedido en la vida. ¿Y por qué se va a expresar así? Pues que de alguna manera propició un cambio, propició una manera de pensar, de cambiar una manera de pensar, una manera de actuar, o se dio cuenta de su propia, digamos, de su propia sombra, lo que traía, de contaminación. Entonces, y si no, pregúntenles a unas personas que han sufrido una enfermedad muy terrible y van a ver que nunca se van a expresar con fatalidad. Casi siempre van a expresar que es una experiencia que les sirvió para algo. Y es el efecto plutoniano. O incluso sacar el mayor partido posible de circunstancias limitadas o restringidas. Nosotros sabemos que hay personas que, por ejemplo, pierden a un familiar con el cáncer. Y son personas que tienen mucho dinero, o artistas, o hacen fundaciones para la lucha contra el cáncer, o hacen donaciones para la investigación que ayude a encontrar la causa del cáncer. Y no nada más del cáncer, puede ser cualquier otra. Por ejemplo, alguna violación. Hacen donaciones para organismos donde den apoyo a la mujer o a la persona que ha sido violentada. Entonces, todo eso es por eso que dice sacar mayor partido posible en circunstancias limitadas o restringidas. Entonces, un nativo con Plutón en la casa 12 podría recordar uno de los aforismos de Nietzsche. Todo aquello que no te mata, me fortalece. Todo aquello que no me mata, me fortalece. Pues claro, salimos o salimos. Incluso el sufrimiento y el dolor pueden tener significado si hacen que una persona llegue a estar mejor integrada. Pues claro, después de un confinamiento en la casa 12, parece que se renovó, parece que se transformó, parece que tiene una visión diferente de las cosas. La sombra colectiva y así liberan esa energía reprimida o que recojan dentro de sí y encuentren una manera de creativa de transformarla y de reencauzarla. O sea, a veces las crisis son necesarias para un crecimiento o un darse cuenta. Entonces, como ven, todo esto implica Urano, Neptuno y Plutón en la casa 12ª. Los tránsitos no son más que activar todas esas cosas que ya mencioné. O sea, Urano siempre va a propiciar rompimiento, va a propiciar cambios drásticos, súbitos, inesperados, reformadores, de beneficio colectivo. Entonces, es fácil ya deducir, digamos, pero eso sería lo más fácil, pero sucede que un tránsito de Urano, pues no nada más es Urano, puede ser conexión con el Sol en casa 12ª, puede ser con Mercurio, con cualquiera de los otros planetas. Entonces ahí ya se combinan dos energías. Y igual Neptuno cuando llega puede ser una etapa de confusión, de distorsión, de abnegación, de sacrificio o de inspiración. Igual Plutón cuando llega a la casa 12 puede ser un trabajo de renovación, de tener una nueva visión de las cosas. Entonces, como ven, pero todo esto ya les di, si el planeta está ahí, digamos, ya de nacimiento. Entonces, cuando llega un planeta transitado por la casa 12, pues va a activar todo eso que ya les mencioné. Pero de todos modos voy a mencionarles algunas cosas. Entonces, cuando Urano está transitando, bueno, recordamos que cuando nosotros nacemos, tomamos una fotografía de la carta natal y la congelamos. Pero al vivir 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, un día, un año, 10 años, pues los planetas siguen caminando, siguen avanzando. Entonces hay que hacer otra nueva
empatar otra vez la carta de nacimiento con el momento o la edad que tengamos para ver cómo se han movido los planetas. Y en ese sentido, por ejemplo, los tránsitos de Urano por casa doceava, pues por ejemplo, cada vez que transita Urano por una casa, pues lo transita por 7 años. 7 años, Neptuno va a transitar una casa por 14 años. Y Plutón va a transitar una casa o salir de una casa más aproximadamente por 21 años. Entonces vean cómo al transitar por una casa, por ejemplo, si Urano va a transitar por nuestra casa doceava, pues va a durar 7 años en transitar esa casa. No quiere decir que esos 7 años vamos a vivir las tensiones o el beneficio de Urano. Solamente cuando haga contactos con la cúspide, y si hay planetas en la casa doceava, los va a tocar y va a hacer la función de un detonador, donde va a activar que ese planeta, digamos, de acuerdo a su naturaleza, se active. Y si está en tensión con otro planeta, activa también al otro planeta. Y son dueños de una casa, por ejemplo, en la casa 5, va a activar lo que significa la casa 5, que en este caso serían los hijos tal vez, o las creaciones, o los hobbies, o las vacaciones, etc. Entonces siempre no es tan sencillo decir, pues Urano lo interpretamos simplemente transitando de forma aislada, no, porque hace conexiones y los otros planetas ya están ligados de nacimiento con otros, a menos que esté solo el planeta, pero eso es muy, muy difícil que suceda, aunque sí llega a suceder. Entonces, cuando Urano transita la casa doceava, sentimos un repentino empuje en dirección de cualquier tipo, lo que nos induce a colaborar en cualquier forma de asistencia a los necesitados, a los pobres o a los enfermos. El efecto de Urano es algo muy parecido a Marte. O sea, es impetuoso, quiere las cosas rápido, se le ocurre algo y ya lo quiere llevar a la práctica, a la acción. Entonces, así más o menos es el efecto de Urano. Es un sentimiento sanitario y asistencial que puede brotar de la duración de aspiraciones adormecidas dentro de nosotros mismos y que ahora llegamos a reconocer o a solarizar. O bien puede tratarse de nueva orientación en nuestra vida, el mundo y los demás, o sea, hacer cambios en nuestra psique de alguna manera con una sensación de renovarnos hacia pautas más modernas, hacia pautas más vanguardistas o hacia pautas más de libertad. Entonces sentimos que debemos participar de forma activa y constructiva en los esfuerzos de esa enorme y silenciosa multitud de seres nobilísimos que practican cualquier forma de voluntariado. Recordamos que el planeta es a favor del grupo, de la comunidad, del beneficio colectivo. Entonces, en ese sentido va a activar esa sensación y, por ejemplo, pues frecuentamos un hospital, un orfanato, Caritas, la UNICEF y la Cruz Roja para ver en qué podemos servir, cómo podemos apoyar. O sea, nos nace un sentido fraternal de apoyo. En mayor o menor medida empezaremos a vivir de forma distinta nuestra relación con los demás, porque ahora nos damos cuenta la importancia y la cooperación hacia los demás, cosa que con Urano se dificulta mucho, porque Urano tiende a ser muy independiente y libre. Entonces va a crecer en nosotros además un sentimiento místico, religioso, no necesariamente cristiano o católico, sino que puede estar relacionado con la fe, la política, la cuestión sindical, la cuestión ecologista, etcétera. Entonces, durante estos años es muy probable que frecuentemos un sacerdote, un psicólogo, un astrólogo, un maestro de vida o de pensamiento. O sea, como que tenemos esa necesidad de conexión con estas figuras. Se trata de un periodo favorable para la investigación de cualquier tipo, sobre todo de la psique o la cuestión de las enfermedades, ver por qué se dan o qué tiene que ver la conducta con la salud. También se dan acontecimientos repentinos que nos permiten liberarnos de una antigua cruz, de una esclavitud que impedía nuestro crecimiento. Claro que estábamos anquilosados. Entonces, si el tránsito se expresa en negativo, también puede resultar muy peligroso y acompañar un periodo de 7 años de desdichas importantes. O sea, palos que nos llegan sin previo aviso, o sea, cosas súbitas, inesperadas, repentinas y a veces no muy agradables. Por ejemplo, un rompimiento. Depende de dónde sea regente Urano. Si es regente la 7, pues un rompimiento de pareja. Si es la casa 5 con los hijos.
Si es en la casa 6, pues posiblemente con el trabajo. Si es en la casa 3, posiblemente con los hermanos, ya dependiendo de dónde sea regente Urano. También cabe temer sobre todo las enfermedades y operaciones quirúrgicas, sin poder excluir posibles accidentes, crisis en el trabajo y en las relaciones afectivas y sentimentales y problemas con la ley. Por ejemplo, si Urano está en conexión con Marte, es muy probable que haya tendencia a una operación, a un accidente automovilístico o simplemente a cosas relacionadas a lo laboral, porque Marte de alguna manera representa también el trabajo. Si el tránsito se combina con otros elementos preocupantes de la carta natal o con malos tránsitos y retornos solares, se pone realmente muy peligroso y puede marcar cambios dramáticos en nuestra vida. Miren, en el retorno, cuando hacemos el retorno, tenemos que fijarnos que el sol no caiga en estas casas, ni en la 1, ni en la 6, ni en la 8, ni en la 12, porque implica vivir este tipo de experiencias. Claro, no estamos hablando aquí de Urano. Entonces, lo que hacemos en un retorno solar es mover la carta natal, pasar el cumpleaños en otro lugar para que cambiemos el sol de casas. Si va a caer en la 1, pues que caiga en la 2. Ya no es lo mismo. Si cae en la 6, pues que caiga mejor en la 7, aunque nos quedemos sin pareja, ¿verdad? Si cae en la 8, pues evitar una operación. Si cae en la 12, pues pasar a la 1 o a la 11, ya dependiendo, aunque bueno, pues no todo el menú se facilita, porque es una cosa u otra, depende prioridades. Vivimos malas experiencias con la fe, con nuestro equilibrio psicofísico, se alteran nuestros sentimientos religiosos, a veces por un fanatismo que nos pone en mala relación con cualquier tipo de credo religioso, político, sindical. Un sacerdote, un psicólogo, un astrólogo, un mago, una figura líder nos penalizan mucho con su evangelización. Esto es porque, pues, ahora sí que Urano, para que sea evangelizado, pues, ¿cuándo? Pero sí podemos ponerse en contacto con un fanático en cualquier nivel religioso, político, científico, inclusive. Entonces, se dan también imprevistos que trastornan nuestra vida. Siempre de Urano, siempre va a ser un despertador. Siempre o nos despierta o nos trastorna la vida. Siempre en cualquier casa que transite. Pero si hace conexión con planetas armónicos, pues no se siente tan fuerte ese despertar, sino como que alguien lo despierta con una caricia. Pero si no, si hay malos aspectos, pues como si echaran agua fría cuando uno está dormido. Entonces tenemos experiencias de droga, nos intoxicamos por el consumo de medicamentos, de café o de alcohol, fíjense, cosas cotidianas. Con Urano puede darse ese tipo de intoxicación. También las cuestiones de neurosis, congojas, miedos y fobias. Eso todo por la casa 12, pero con Urano te puede suceder repetidamente. Drogadictos que nos incomodan, nos ocasionan más de un problema. Entonces también nos llega una oleada de hostilidad de los demás. Parece que todos los demás les caemos mal, nos quieren agredir y nos agarran indefensos. O también las enemistades. Recordamos que la casa 12 son enemigos ocultos, que es nuestra propia psique que no queremos reconocer, que perjudican también nuestra vida. Tenía una persona que es ascendente Leo y Cáncer. Y algo mencioné de los enemigos ocultos. Dice, para mí, ¿cuáles son los enemigos ocultos? Digo, pues una persona que sea muy lunar o con características cáncer. Y suelta la carcajada, porque todas sus malas relaciones de pareja fueron con personas de cáncer. Y dice, no, pues con razón. Digo, sí, pero el problema no son ellos, el problema eres tú, porque tú eres la dueña de la carta. Entonces habría que ver qué pasa. Y pues sucede que viene de una familia disfuncional, con conflicto con la madre muy fuertes, y claro, pues ahí está. Todo eso ejemplificado de la casa 12. Entonces nos llega una cruz importante que tenemos que aguantar. Un pariente se enferma gravemente, otro pierde su autonomía o tenemos que asistirlo durante mucho tiempo.
cuando queremos libertad y sucede que nos enclaustran para cuidar a ese enfermo, o nuestra pareja pierde el trabajo, puede ser varias situaciones. Ahora vamos con Neptuno. Cuando Neptuno transita por nuestra carta natal, deberíamos dedicar mucho tiempo a la investigación en general, pero sobre todo a la investigación de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Se trata de un periodo óptimo para dejarnos concentrar y para explorar todos los territorios misteriosos delante de nosotros, pertenecientes tanto al esoterismo como a la ciencia. Sentimos una fuerte atracción por las exploraciones tanto territoriales como de pensamiento, pero también de pensamiento de sensación, de emociones. Todo esto tiene que ver con Neptuno. Una llamada profunda que brota dentro de nosotros y que quisiera dirigirnos principalmente a territorios pertenecientes a Neptuno. Por ejemplo, la historia de las religiones, el estudio de Oriente, las filosofías, teologías, astrología, el yoga, relajación, psicoanálisis, todo lo que puede etiquetarse como esotérico. O sea, hay una necesidad de estudiar o de involucrarse en eso. Y durante este tránsito sale la superficie, la mejor parte de nosotros mismos. En una forma de solidaridad, asistencia a los demás, que a veces se extiende a expresarse sobre todo a nivel espiritual. O sea, la compasión, lo que antes nos enojaba, ahora parece que ahora le tenemos amor, parece ahora que estamos muy amorosos o muy sensibles al sufrimiento ajeno o a las carencias de otras personas y queremos ayudarlas, apoyarlas. Entonces, eso pasa cuando Neptuno pasa por nuestra casa doceava. Claro, aquí falta todavía meter algún planeta con el que haga contacto. Quisiéramos ocuparnos de los demás, de los ancianos, de los niños y de los enfermos, de los inmigrantes, de las poblaciones del sur del mundo, en definitiva, de todos los que sufren. Pero bueno, pues es una sensación de solidaridad. Quisiéramos hacer algo concreto, dejar constancia con los hechos y no solo las palabras. Sentimos la necesidad de ser voluntariado, de acercarnos a organizaciones como Caritas, la Cruz Roja, el UNICEF, de alguna manera donde podamos expresar esa, esa, esa vibración de Neptuno. Más limosna en la calle, nos empeñamos mucho más en ayudar al prójimo, aunque sea sin ni siquiera salir de casa. Podemos tener en nuestra familia a un viejo enfermo que necesita nuestros cuidados. A través de la fe volvemos a recuperar nuestro equilibrio y nos sustraemos de la dependencia de un fármaco. Esto sucede a veces porque a veces somos ateos, gracias a Dios. Entonces, pero cuando pasa Neptuno, parece que nos voltean la tortilla. Parece que ahora sí creemos en Dios. Y no nada más en eso, sino que nos sentimos que estamos de alguna manera, queremos expresar esas características de compasión, de amor, de ternura. Todo eso pasa cuando Neptuno transita nuestra casa doceava. Un psicólogo, un sacerdote, un astrólogo nos ayuda a estar mejor a nivel mental. Tal vez superamos algún problema antiguo que nos devuelve la serenidad o acaba con nuestras pesadillas que nos atormentan en los últimos años. Hay personas que realmente están siempre intranquilas porque tienen fobias o miedos inconscientes que cuando decimos miedo a qué, a veces ni siquiera lo identifican. Dices que yo tengo miedo, pero ¿de qué? Pues de que vaya a pasar algo, pero ¿como qué? Pues algo, cualquier cosa. O sea, ni siquiera identifican los miedos. Ese es un tránsito de Neptuno. Nos sentimos mejor al frecuentar ambientes religiosos o esotéricos y no se diga etapas de relajación, de cosas esotéricas. Pero si el tránsito se manifiesta en condiciones tensas, entonces ahí sí hay que tener la aparición de trastornos mentales, de ansiedad y de neurosis sobre todo. Neptuno tiene que ver con la neurosis, tiene que ver con traiciones, tiene que ver con engaños, tiene que ver con mentiras, etc. En los casos peores
si el conjunto de los demás tránsitos lo justifica, y si ese tránsito planetario se suma a más de un retorno solar, imaginen cuando empatan los tránsitos y el retorno con este planeta, segurísimo que la persona va a vivir un cambio muy fuerte, muy doloroso. Si este tránsito se suma más de... eso es lo que les decía. Podría inclusive haber episodios de psicosis, en ansiedad, ira, preocupación, resentimientos, celos, etc. Fuertes tendencias a mirar el mundo y la vida con ojos paranoicos. Tenía una alumna que tenía Neptuno en casa 12ª y no le gustaba bañarse. Y decía que se bañaba no recuerdo cada cuántos días. Y es que había tenido una experiencia traumática de ahogo. Entonces, nada más veía el agua y tenía una sensación de pánico. Era increíble, increíble y muy jovencita la muchacha. Entonces, no podremos convencer a que los demás nos quieran dañar, que el destino es nuestro enemigo, que la vida está en contra de nosotros. Eso es cuando el aspecto es tenso. Corremos el riesgo de caer en formas profundas de depresión y de recurrir a fármacos o a drogas. Y los fármacos pueden ser para dormir, para estar tranquila, que creo que hasta para ser feliz. Y esto pues ya es dependencia de drogas, de medicinas, que al fin y al cabo son drogas también. Entonces es un periodo verdaderamente peligroso y oscuro en nuestra vida, en el que corremos el riesgo de caer en un largo túnel vertical. También las pruebas existenciales que nos afectan seriamente a nivel mental. Encuentros, fíjense, cuando Neptuno transita por la casa 12ª y si ya tenemos planetas ahí, es como revivir la etapa intrauterina. Es como los miedos que captamos a nivel inconsciente otra vez resurgieron. Es como si nos conectáramos otra vez con esa etapa prenatal. Entonces, a veces también se dan encuentros con drogadictos, maníacos religiosos, exaltados políticos y extremistas de todo tipo que afectan nuestra salud mental. También tiene que ver con daños de muchedumbres, de rebeliones callejeras y de cosas deportivas, o enemigos ocultos que traman contra nosotros, o sea que conspiran y de alguna manera pues intentan dañarnos. También nos pone en contacto con el agua, el gas y la anestesia, que a veces falla la válvula del tanque de gas o hay filtraciones de agua y sucede justamente cuando Neptuno está transitando. Cuando transita por la casa 2 y la casa 4, hay averías en tuberías, el gas escapa de la estufa porque hay una mala conexión, etcétera. Y de las anestesias no he sabido cómo será, pero yo creo que sí también afecta porque Neptuno rige al fin y al cabo la anestesia. O si no, nos sentimos como zombies, adormilados, olvidadizos, o que caminamos y no sabemos ni para dónde íbamos, olvidos. Eso se da con Neptuno al transitar esta casa. También temores relacionados con operaciones quirúrgicas a las que tenemos que someter. Bueno, esto ya tendría que intervenir un planeta que rija la casa 8, pero sí es el aislamiento que presupone el estar en un hospital. También tiene que ver con escándalos relativos a nuestra parte secreta de nuestra vida, o sea, los escándalos, que nos ponen en evidencia, que nuestra imagen ahora sí que se daña, y encarcelamientos e internamientos también, que se interna o se encarcela. Y finalmente Plutón, cuando casa 12, Plutón sabemos que es una catarsis, cuando transita por casa 12 es una catarsis, de sacar complejos, de sacar traumas, de sacar fobias, de sacar tendencias sexuales o el líbido que está ahí reprimido. Entonces, esa es de la naturaleza de Plutón a grandes rasgos.
Ya son pocas láminas, ya no se angustien porque creo que ya nunca calculo cuántas láminas debo de hacer. Entonces, cuando Plutón transita por esta casa, nos abre una ventana a la investigación o nos da mucho interés por estudiar el esoterismo, la parapsicología, el ocultismo, la astrología, la teología y la filosofía. Pero también he visto que nos hacen, aunque bueno, no lo van a creer, pero nos hacen amarres, sortilegios, encantamientos. En una palabra, nos hacen brujería cuando Plutón transita por esta casa. Y lo he visto 2, 3 veces que nos hacen brujería. El sentimiento de humanidad y de espíritu solidario y asistencial que albergan en nosotros en su estado potencial. Bueno, esto tiene que ver que ese sentimiento también algo parecido como Neptuno, de humanidad, de espíritu solidario, de asistir o ayudar a alguien, aunque en menor medida que Neptuno. Plutón es manejo de poder y yo tengo el poder, yo te puedo ayudar. Esa es la tendencia, no como Neptuno. También voluntariado, que exalta la espiritualidad que tenemos dentro de nosotros. Ayudamos a los pobres, los ancianos, los enfermos y los inmigrantes, parecido a Neptuno también. El misticismo también nos puede llevar a decisiones definitivas y absolutas, como entrar a una orden religiosa o a un grupo esotérico o a algún grupo iniciático o agregarnos a misiones en los continentes más pobres de la Tierra, o sea, tipo misioneros. También encontrar un maestro, hacer contacto con un maestro de vida, un sacerdote carismático, un santo, un apóstol, un astrólogo, un clarividente o un hombre de criterio amplio. También nos da habilidades en las investigaciones ocultas de todo tipo y éxito inesperado en indagaciones de policía, reconocimiento liberatorio de la existencia de enemigos secretos. O sea, aparecen cosas, perdón, reconocimiento liberatorio de la existencia de enemigos secretos. O sea, que salen de la oscuridad. Pero si el tránsito de Plutón es negativo, tenso, bajamos a nuestro propio infierno, al vicio, a la droga, a la criminalidad, a las aberraciones sexuales, la pedofilia, a la neurosis o a la psicosis. Todo eso es también Plutón. Se podría decir que viajamos al infierno, no, que después de haber viajado al infierno y haber vuelto a la luz, se vive una catarsis, una resurrección, que éramos serpientes y nos convertimos en águilas, gracias al infierno que bajamos. También la destrucción que puede involucrar el tránsito de Plutón. Uno puede ser muy destructivo consciente e inconscientemente. O el suicidio y el homicidio. Se dan casos en que yo no lo quería hacer, pero se dio. Simplemente por estar jugando con decisiones muy aventuradas. Entonces suceden cosas que no debían de suceder. Y eso me pasó también con el esposo de una alumna, que por estar jugando con que estar amenazando con que sí lo va a hacer, no va a hacer, y entre juego y juego se dio y fue fatal. Entonces también gracias a enemigos secretos que se desatan contra nosotros y sobre todo enemigos muy poderosos. Por ejemplo, nuestro presidente tiene ahí a Plutón, me parece que en la casa, o sea, no estoy muy seguro si es Plutón si es o ligado Plutón con la casa doceava. Y esto le augura siempre enemigos muy poderosos o de mucho poder. En el mejor de los casos se trata de cartas anónimas que provocarán un escándalo en el que nos veremos involucrados, posible incriminación o detención u hospitalización. O puede ser también trastornos nerviosos, inclusive cáncer, neurosis, psicosis, lutos, episodios psicóticos. Y aquí otra vez igual que Urano y Neptuno. Encuentro con magos, malos astrólogos y adeptos de Satanás. Oh, Dios. Obsesiones de muerte, eso sí, obsesiones de muerte y depresiones muy profundas. Bueno, pues
Disculpen que fue muy extenso, pero bueno, pues no sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna aportación, alguna reflexión, alguna vivencia que hayan tenido y quieran compartirla. Adelante. Hola Cecilio, en el chat por lo pronto no tenemos nada. Si alguien quiere abrir su micrófono y participar. Una pregunta general al respecto. Adelante, Fabián. Gracias. En general, frente a todo esto, yo pues porque no soy conocedor obviamente del tema, hago preguntas en general, muy generales, valga la redundancia. En general, frente a este tema, ¿cuál sería la diferencia con la astrología, digamos, llamada tradicional? No sé si es el nombre que se le da frente a esta interpretación astrológica, porque es que además también me encuentro que existe, digamos, como la de Alice Bailey, que es una astrología como llamada o reconocida como astrológica en razón, perdón, esotérica, pues en razón al libro de ella, ¿no? Pero entonces, digamos, las interpretaciones en cada una de esas astrologías cambiarían frente a lo que Cecilio nos está hablando, o sea, ¿en qué cambiarían o serían totalmente distintas o sería similar o cómo, digamos, diferencia uno eso como para claridad, por lo menos en mi caso, y para ver diferencias, si se puede, gracias. Gracias a ti. En un caso, por ejemplo, de Alice Bailey, pues es una astrología muy profunda, simbólica y además colectiva. O sea, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Simplemente el ver, por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules es una de conocimiento, de simbología y de rituales de iniciación. O sea, no es lo mismo. Nosotros lo que vemos es una parte como de una especie como de psicología, de cosas relacionadas con nuestro diario vivir, de todo lo que es el humanismo. Entonces, como lo decía Fernando, la astrología es más intuitiva y más de, digamos, de ver. Para mí la astrología, por ejemplo, la encauzamos hacia un problema de la persona. O sea, ¿qué es lo que no ha resuelto? ¿Qué es lo que tiene digamos, la razón del que esté aquí? ¿Qué es lo que tiene que resolver? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Darse cuenta de eso, ver la razón del por qué está aquí, para qué está aquí. Y claro, todos tenemos una función o misión o proyecto o propósito de vida. Entonces la astrología nos ayuda a saber cuál es ese propósito de vida. Entonces, para Ok, mí, ese es el enfoque. ok, pero por ejemplo, en el caso de Alice Bailey, el enfoque es muy distinto, ¿o no? Es decir, como me dice Cecilia, pues es más profundo, pero no va por ahí el asunto, ¿o sí? Bueno, es que, mira, nosotros empezamos a lo mejor con horoscopía y luego vamos profundizando en la astrología. Y esto sería como, por ejemplo, lo de Alice Bailey, por ejemplo, que presenta un panorama todavía más amplio, como para entrar en investigación de, digamos, ya no de un individuo, sino de una sociedad y de un propósito, digamos, mayor, un propósito mayor de grupo para esta era. Entonces, sí, ahí está la gran diferencia, según desde mi punto de vista. No sé si Fernando o Francisco tengan otro punto de vista o Francisco o Miguel tengan otro punto de vista. Sí, para mí Alice Bailey más bien tiende a ser un estudio profundo de la psicología, perdón, de la astrología esotérica, ¿no? Más oculta, más profunda, y se requiere pues ya un manejo completo de lo que es una astrología tradicional. Entonces, cuando tú lees a Bailey, pues a veces te quedas como que pensando qué quiso decir, ¿no? Porque es tan profundo, pero bueno, Sí. hay que manejar primero esto y de todos modos, los planetas están donde tienen que estar y en la casa que tienen que estar y lo único que varía es la interpretación. Como te digo, ella se va a lo esotérico, como decía Cecilio, pues a las masas, a todas esas cosas, ¿no? Ah, ok, gracias. Algo
que es de destacar es que de la astrología uno puede hacer una especialidad en cualquier rama. Por ejemplo, yo me voy a dedicar a la casa 12. Y ya sobre la casa 12 me encarrilo. Hay quien estudia nada más los nodos y sobre eso se va y desarrolla todo lo que él quiere, ¿no? Pero sigue siendo astrología tradicional. Entonces, son ramificaciones. Lo que nos platicó Cecilio es astrología tradicional, lo que nosotros estudiamos. Nada más que cada quien puede especializarse, ¿no? Y astrología médica, pero me voy a especializar en el corazón, ¿no? Y entonces ya se van haciendo las ramas. Bueno, agradezco, Cecilio, muy buena tu plática. Gracias. Yo me tengo que retirar porque ya tengo un compromiso ahorita a las 2. Pax, hasta luego. Buenas Pax. tardes. Gracias, Galaxy J4 Plus, si quiere tomar la palabra. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Mi nombre es Rosy, Guadalajara. Mi pregunta y un comentario es lo que tiene en la casa 12, esa parte. No le escucho. Más prenatales. Sí, ¿me escuchan? Sí, a ver, adelante. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Me refiero a que solución sería alguna terapia o regresión, terapia de hipnosis o regresión para superar los planetas que están en casa 12 debido a una trauma prenatal. Sí, cualquier cosa que traigamos el de la casa 12, hay que identificarla, pero no la vamos a identificar así por obra del Espíritu Santo. O sea, nos tiene que dar problemas o se tiene que manifestar de alguna manera en una conducta, en unos miedos o en unas fobias o en una manera de ser. Entonces, hasta que no nos da problemas es cuando buscamos o indagamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, uno no va al doctor si uno no tiene una molestia. Entonces, lo primero es identificar el síntoma. Después del síntoma, entonces buscar la alternativa. Y bueno, pues igual está la ayuda con la ayuda profesional. Pero sí, el caso es que hay que ver qué problema se da y cómo puede, o sea, con qué especialista va uno, porque la casa doceava, pues ahí está la parte de que no es fácil de observar. Ahí están muchas cosas que se grabaron en esa etapa prenatal, están, digamos, están manifestándose ya en una etapa de adulto. Y muchos, bueno, yo lo que he encontrado que muchos problemas de las personas que llegan a tener de pareja, con los hijos, con el trabajo, muchos están referenciados en la casa doceava. Precisamente porque ahí está la grabación y ahí está operando. Entonces habría que ver. Pero la carta natal es maravillosa porque nos permite ver el diagnóstico, ver qué posiblemente se dio y cómo está repercutiendo. ¿Le queda claro, Galaxy J4? Sí, gracias, Rosy. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. En mi carta natal no sé si está vacía de planetas la casa 2 o está o tiene Neptuno. Porque veo los planetas como si estuvieran en casa 11, pero tienen el color. Usted tiene mi carta natal ahí, no sé si pueda verlo. Miren, ya por la hora ya no es posible. Ok. Porque bueno, tendría que abrir el programa. Los colores que aparecen, el planeta Neptuno con el signo está con Escorpio, ¿sí? En casa, entre la casa 11 y Escorpio está en la casa 12. Mire, lo que manejamos en astrología es precisión. Porque si está entre una casa y otra, pues no hay precisión. Tenemos que ver el mapa para saber exactamente en qué casa está y qué es lo que quiere saber con eso.
Pero pues ahorita, miren, le abriría el programa, pero pues ya estamos sobre el tiempo, desgraciadamente pues me abrí mucho en las láminas y pues ya no, pero pues en otra ocasión podemos ver su mapa y podemos ver ¿Dónde está? sí, no. Sí, no pertenece eso a esa casa. Sí, pues yo le sugiero que estudie astrología o en otra ocasión pues igual vemos su mapa. En los tips, cuando damos tips de astrología, ahí puede entrar y si quiere ver su mapa, ahí tenemos más tiempo para ver los mapas y ahí lo vemos y aclaramos y consultamos. Ok, gracias. Sí, a usted. Bien, pues muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Si quieres platicarnos cuándo son los tips para que nos acompañen. Mira, son los jueves cada 15 días. La semana pasada fue, esta semana no, hasta la siguiente. Y estamos viendo, digamos, la semana pasada vimos el sol desde el ángulo psicológico. Ahora, la otra semana vamos a ver la luna también en el ámbito psicológico. Desde la repercusión con la madre de nuestra infancia, con nuestra imagen inconsciente, con la nutrición que le damos a esa imagen inconsciente, etcétera, todo referenciado a la luna. Entonces, ¿A qué horas es eso? De 7 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Ok, muchas gracias. Él siempre publica en WhatsApp de estudiantes de cosmología, ahí podemos ver la liga y ingresar para que no tiene ningún costo o así. No, es abierto. Bueno, pues muchas gracias, Cecilio. Muy bonito tema. Muy bueno. Excelente en su desarrollo, muy bien documentado y muchas láminas. Te felicito. Nada más para avisarles que nuestro próximo tema trata sobre los equinoccios. Lo va a dar el profesor Miguel Antonio Aranda. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya estamos sobre el tiempo. Que pasen buenas noches o buenas tardes. Un abrazo y cuídense. Pax. Hasta luego. Muchas El abrazo. gracias, Felicidades, Cecilia. Gracias. 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 Felicidades.